Buenas tardes, otra vez aquí puntuales. Recuerden que los viernes es esta hora, eh, un momento para poder hablar de libros. Ujú. No tanto de noticias o no tanto de situaciones desagradables, de boas, sino de libros. Ya llevamos con este 8 programas, ¿no? Espero que les haya gustado y les esté gustando y que nos dejen sus comentarios en la... Acabo si los leo, si los veo y les puedo responder. Qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Y hoy es un tema interesante. Hoy es un tema que tiene que ver con ustedes, las mujeres. Uh-huh. Bueno, es que sí, hablar de libros y hablar de las noticias y hablar de la realidad, pues es imposible. Eh, pero la idea de elegir los libros que queremos recomendar en cada uno de estos encuentros, pues sí tiene que ver con la experiencia de lo que en una semana estamos viviendo, ¿no? El primer programa, no sé si se acuerdan, fue sobre literatura y pandemias en la historia, y creo que nos ayudó mucho a comprender cuál es la situación por la que atravesamos hace ya casi 2 meses y medio. Y ahora es continuo escuchar en las noticias, no nada más de este país, sino desafortunadamente de muchos, o un tema que está directamente asociado entre este confinamiento y la violencia. Mm, y dentro de esta violencia, la violencia que se está generando al interior de los hogares, que es víctima la mujer, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Aunque el programa no va a tratar sobre la violencia, el programa va a tratar sobre la mujer. Es que creemos importante tocar puntualmente dónde está la solución de los conflictos que nos aquejan y dónde está la falsa información que nos transmiten. Uh-huh. Tal parece que el término peyorativo de BUA tiene una connotación social y política un poco compleja porque está dirigido, los dirigentes de todos los países o de la gran mayoría tienen entrenamientos para poder comunicarse no exactamente a la persona en sí misma, sino a sus estructuras de conocimiento o a sus estructuras de percepción de la realidad que están un poco fuera de nuestro alcance de comprensión, pero que están ahí. En los años 70, la idea de inducir al consumo a través de ciertas técnicas se le llamaba seducción subliminal, comunicación subliminal. Entonces, ya si queríamos, por ejemplo, un papel para la nariz, ya decíamos Kleenex, ¿no? O si se quería una toalla femenina, pues ya se le ponía el término Cotex. Entonces, esas estructuras de simbólicas, por llamarlas de alguna forma, son procesadas a través del funcionamiento de nuestra psique, de nuestra mente, y entonces las palabras tienen un sentido, pero el contenido adentro de la palabra lleva a otro. Entonces, incitar a la boa, igual a la víbora, igual a la mujer, es más o menos una trayectoria simbólica, pues es bastante riesgoso y es bastante delicado. De ahí entonces que tal vez se haga con la intención clara de generar un conflicto, o tal vez dentro de la ignorancia y la indiferencia ni siquiera se sabe de lo que se habla. Pueden ser cualquiera de los dos escenarios. Pero nosotros sí sabemos escuchar y sabemos analizar. Por eso, frente a esa constante fuente digamos, como de energías que se proyectan a través de los discursos o de las noticias, pues nuestro cerebro está recibiendo perfectamente bien toda la información y nos está induciendo a hacer como una especie de manada y dirigirnos como el Faustito de Hamlin, ¿no? Al matadero. Para eso precisamente sirven los libros, ¿no? Los libros nos dan una estructura de conocimiento profundo. Ya les dije que no es necesario más que tenerlo en la mano y leerlos.
No están pensados para las grandes universidades o los grandes sabios. Los libros son de un uso común, corriente, cotidiano, bello, fácil, dúctil, armonioso, sencillo. A lo largo de estos programas, este ha sido el interés de sugerir la información necesaria que esté al alcance de sus manos. Y al alcance de sus manos es tenerlo y leerlo. Algún día en esos programas hablaremos, ya como se los he dicho, de los procesos de conocimiento que se generan a partir de la lectura. Y cualquiera, todos, absolutamente todos, tenemos esas cualidades en nosotros mismos. El tema de hoy, la narrativa de lo femenino, es para ustedes. En un reconocimiento y en una observación directa, nos llaman la atención. Yo he visto un fenómeno interesante en este confinamiento. Mire, esto empezó algunos meses atrás, cuando ustedes, en una posición extraordinariamente legítima y digna, ¿no?, deciden un día de silencio. ¿Se acuerdan de aquel lunes? Ahorita se me olvidó cómo se llamaba ese lunes, pero es el lunes en el que estuvimos con el silencio de ustedes, las mujeres. Y ese silencio, desde mi punto de vista, nos hizo escuchar a nosotros los hombres nuestro corazón, a ver qué nos decía. Y el principal efecto, porque unos días después, 10 días después, comenzaban ya los confinamientos dentro de nuestras casas. Entonces, la imagen que a mí me viene a la cabeza es como la de una semilla sembrada dentro de un surco para que esta semilla comenzara a germinar. Este encerrarnos en nuestras casas, este llegar de nuevo a los hogares, ¿no?, a nuestros refugios, tiene el equivalente simbólico a lo que protege, a lo que nos cuida, al útero, a lo femenino. Y tiene un periodo, toda la primavera. Empezamos unos días antes de la primavera, por ahí del 18 de marzo, 19, 20, por ahí, y vamos a terminar, por lo menos en el discurso oficial, hacia el verano, ¿no?, por ahí del 21 de junio. Entonces, esto sí yo creo que no fue pensado, por supuesto. Yo creo que es un ciclo natural, esta idea de confinarnos toda la primavera. ¿Por qué? Porque fue y es bello llegar de nuevo a nuestro punto de amor, de contacto, en el útero, en nuestra casa, en nuestro surco, para poder germinar algo nuevo. Creo que eso es la experiencia que debemos recoger y germinar hacia una nueva realidad, hacia una nueva vida, hacia un nuevo principio. Y eso es gracias a ustedes, nuestras mujeres que están en todos lados. En una sociedad que denigra las cualidades femeninas, es poco probable que la mujer también se valore a sí misma como mujer, ¿no? Y la intención de este momento es recomendarles los libros que pensamos pueden construir esta identidad, ¿sale? Todo cerebro empieza como un cerebro femenino y solo se vuelve, digamos, masculino, cuando así toque el caso, a las 8 semanas de la concepción, ¿no? La mejor manera de comenzar a comprendernos es en lo más tangible y también en lo más invisible de nosotros mismos. Quisiera recomendarles para eso este libro. La autora, una neuropsiquiatra de mucho prestigio, decide compartirnos sus experiencias en este extraordinario texto que se llama El cerebro femenino. Recuerden que al final vamos a poner en la presentación todas las imágenes de los textos. En este libro nos va a ir narrando la autora, doctora, neuropsiquiatra, cuál es el sentido del carácter femenino de nuestro cerebro. Ninguno de los textos que les vamos a recomendar hoy tiene una estructura de género en el escenario político de hombre-mujer y quién es mejor. Más bien, vamos a tratar de comprender nuestras diferencias, porque eso sí somos diferentes.
No es que uno sea mejor o que el otro sea peor. Esos son discursos que les convienen a los que promueven la violencia. Pero los que escriben, los que nos transfieren su conocimiento a través de los libros, están muy ajenos a ese tipo de intereses de generar violencia unos contra otros. Cuando Rizandín, la autora, escribe esto, el cerebro femenino, es para hacernos comprender, primero en ustedes, la naturaleza de su complejidad, y luego nosotros, los hombres que los podemos leer, el respeto hacia las diferencias. ¿Por qué? El libro comienza a narrar cuál es la estructura antes de las 8 semanas de un embrión que está en el vientre de su mamá, ¿no? Y antes de las 8 semanas el cerebro no mantiene ningún cambio hasta empezando la octava. Ya en la octava semana, si va a ser niño, pues comienza a desarrollarse sus estructuras de cerebro masculino, y después, si es niña, pues la de las niñas, el cerebro femenino. Obviamente, como en cualquier ciencia, siempre hay muchos debates, opositores, ¿no? Porque así se nutre la ciencia. La ciencia se nutre de los debates, no de los dogmatismos, ¿no? Esto quiere decir que puede ser que dentro de nuestra audiencia pues, hay alguna psicóloga o psiquiatra que no está de acuerdo, y bueno, se vale, ¿sí? El tema es que tendría que debatir con la autora, no con nosotros, ¿no? Ese es el tema interesante, ¿no? El cerebro femenino, entonces, dice Brizandín, que comienza a formarse a partir de la octava semana, y va a tener a lo largo de toda la vida cualidades extraordinarias que la autora nos va a dividir como por etapas, desde la etapa fetal hasta la etapa que ella marca la posmenopausia. Entonces, en cada una de las estructuras que vamos viviendo o que ustedes van viviendo, desde la fetal, la niñez, la pubertad, la madurez sexual, la mujer soltera, el embarazo, la lactancia, la crianza, la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, van elaborando toda una serie de complejos hormonales que es el lenguaje del cerebro. El cerebro tiene una bioquímica, y esto va a ser muy importante. Es muy importante reconocer la, la naturaleza hormonal del lenguaje de nuestro cerebro que produce esta bioquímica. Es muy importante. ¿Por qué? Por los siguientes libros que ahorita les voy a recomendar. Entonces, en la parte fetal dice, por ejemplo, el crecimiento y desarrollo del cerebro no se alteran por la testosterona, ¿no? Porque tiene una elevada composición del cerebro masculino. Y así va a ir avanzando a lo largo de sus años en convertirse en un potencial extraordinario de hormonas, hasta que llegan a tener una poderosísima, que es la oxitoxina, ¿no? Después, en la siguiente columna de esta evolución del cerebro, tiene una que llama las células que tienen que ver con lo que los hombres y las mujeres cuentan, ¿sí? Hace otra columna donde dice cambios cerebrales específicos de la mujer. Uh-huh. ¿Cuál va a ser, cuál va siendo la tendencia evolutiva desde la estructura biológica, ¿no?, de un cerebro femenino? Miren, es un tema complejo, porque la audiencia o nosotros estamos adoctrinados por los medios. Uh-huh. Y los medios inducen una forma de comprender la realidad, ¿sí? Cuando hablamos de hombre y mujer, no estamos hablando de guerra entre sexos. Eso es para los más media, o sea, eso es para los programas que se nutren de la violencia y de la ignorancia. Cuando estamos hablando de temas concretos sobre lo escrito en libros, tenemos que tener la apertura y tenemos que tener la, la humildad de poder aceptar lo que los que saben nos están proponiendo, ¿sí? Es bien difícil porque un experto en una materia tiene un fuerte conflicto de comunicación escrita. Por eso están dentro de las editoriales los correctores de estilo. Muchas veces lo que escribe un pensador y lo que se lee son cosas que tal vez ni el pensador dijo ni el que hace la corrección entendió. Por eso son complejos los temas, ¿eh? Son difíciles. Pero vamos a tener la apertura de podernos comprender a través de lo que leemos. Uh-huh.
¿Por qué se los digo? Porque estamos en un escenario de una gran violencia. Ujú. Recuerden que habíamos propuesto que una de las influencias que iba a tener el COVID no iba a estar en la salud, iba a estar en la economía y en los países donde tenemos graves conflictos de pobreza, la violencia se va a llamar hambre, hambruna, ¿sí? Entonces, estos conflictos por hambre, como los que han visto en los Estados Unidos, no se vayan con la finta de que son la gran economía del mundo, son conflictos por hambre. Al amigo que asesinan, lo asesinan porque estaba comprando alimento para su familia, ¿sí? Entonces, el contexto de la violencia no es de sexos ni de géneros, es un conflicto de hambruna y dentro de eso los procesos, digamos, hormonales de nuestro cerebro también juegan un papel muy importante. El papel que está jugando ahorita en este contexto, por llamarlo de alguna forma, este, límbico o instintivo, tiene que ver con nuestro hígado y nuestro hígado induce esos comportamientos de violencia. Ahí están los mitos para que los quieran estudiar. Uh-huh. Bueno, el cerebro femenino es todo lo contrario a ese ejercicio de la violencia, ¿sí? Tiene una estructura de una gran capacidad de dar la vida y de poderla continuar y evolucionar. Fíjense muy bien, algo que me llamó mucho la atención de este libro es el proceso hormonal que el embarazo de una mujer influye sobre el de su pareja. Pues resulta que cuando está embarazada, la esposa o la mujer, su proceso hormonal comienza a cambiar y dispara una especie como de hormonas que su pareja las percibe y su cerebro comienza a equilibrarse en la estructura hormonal de ella. Uh-huh. De tal suerte, cuando tiene a su bebé, ya el papá está totalmente transformado hormonalmente, ¿sí? Y el niño comienza a percibir a su papá como si se tratara de su mamá, o sea, nuestro sudor, nuestra sudoración, nuestro aroma, se transforma en el mismo que el bebé percibe de su mamá para que su mamá pueda descansar mientras nosotros le cuidamos a su hijo. Uh-huh. Por eso, a veces en unos embarazos, hay parejas que es al esposo o al hombre al que le empiezan a dar los antojos, y no a ellas, ¿no? Bueno, eso lo escribe una neuropsiquiatra. Entonces, de la misma forma en la que nuestro cerebro, o más bien el de ustedes, tiene una complejidad bioquímica que transforma, ¿no?, su ambiente, es que este personaje, este otro autor, Leonard Schullin, escribe en Sexo, Tiempo y Poder, o cómo la sexualidad femenina fue guiando el sentido de nuestra evolución, ¿no? Este es un libro fundamental también. Todo parte de la idea de comprender cómo funciona cada uno de los cerebros en su contenido sexual, en la parte de mujer y en la parte de hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué recomendamos estos libros? Porque creemos que es muy importante retomar de nuevo la idea de lo que es ser mujer, que es algo extraordinario. Miren, este autor, ¿no?, un gran médico norteamericano, eh, muy sabio, se puso a consultar prácticamente todo lo que había en antropología y en arqueología y en neurociencias para poder indicar dónde está la influencia del cerebro femenino. Uh-huh. Y concluye cosas bien interesantes. Lo primero que va a marcar es que el cerebro femenino, la mujer, va guiando, ¿no?, el ritmo de la evolución de nuestra civilización. Ya estamos totalmente hechos seres humanos, ya los procesos de inmunización y de evolución, todo ya, los cromañones y los neandertales ya existen, ya estamos como Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, la mujer en la naturaleza de su sensibilidad comienza a percibir que viene un cambio, ¿no? Y toma sus cosas, sus utensilios, a sus críos, se sale de la cueva, porque estábamos en cuevas, recuerden que esto fue hace miles de años, y comienza a caminar hacia el norte de la India. Vivíamos, digamos, en el centro de Europa. Entonces comienza a caminar hacia el norte de la India, ¿no?
Entonces, viene un proceso de cambio climático y, y los pobladores que se quedaron en Europa pues desaparecieron casi todos y los que se fueron al norte de la India, hacia el sur de los Himalayas, sobrevivieron. Y luego ya después que pasó la glaciación, la última glaciación, regresan al centro de Europa y comienza a desarrollarse la civilización. Es en términos generales, ¿eh? Porque hay muchas líneas. Y resulta que esta investigación que propone esto nace por una huella, digo no por una huella, por un vacío de información del registro fósil. Pues da la casualidad que también cuando lo estamos leyendo nos brinca mucho eso, que en el registro fósil de nuestra especie, o sea, en los huesos que vamos encontrando para saber cómo caminamos hacia lo que somos ahorita, los de mayor antigüedad y prácticamente los únicos son registros fósiles de mujeres. Los arqueólogos andan un poco concentrados. Bueno, pueden tener la información, pero en sus institutos y encerrados en ella, y a lo mejor esto que voy a decir ya es conocido. Pero por lo pronto, el registro fósil de la evolución humana nada más ha encontrado registros fósiles de mujeres, de hombres casi no. Y llama también la atención porque, por ejemplo, hace poco se encontró un registro fósil, una osamenta, en un cenote en Yucatán, me parece, de una chica que le pusieron Maya, de 15.000 años de antigüedad, niña, ¿no? Bueno, una mujer ya de 15 años, aprox. Y en los cenotes siempre hay, en su gran mayoría, registros fósiles femeninos. Entonces, algunos arqueólogos se han puesto a pensar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no encontramos fósiles masculinos de la misma antigüedad de la mujer? Bueno, también dentro de las ciencias y dentro de los institutos, o sea, las misoginias, y dicen, es que encontramos los fósiles donde estaban siempre viviendo y comiendo, y de mujeres y siempre estaban en sus casas, y de los cazadores no los encontramos porque andaban a muchos kilómetros afuera de su casa. Bueno, esas son interpretaciones ya que rayan en la estupidez, ¿no? Pero también existe dentro de la ciencia las explicaciones estúpidas, misóginas, ¿no? De que encontramos registros fósiles porque las mujeres no salen de su casa. Bueno, pues también, también se vale, ¿no? También. Pero lo interesante es que el cerebro femenino fue conduciendo, según la investigación de autores serios, el contenido de la evolución, ¿sale? O sea, nos debemos a ustedes y por ustedes estamos aquí y por ustedes vamos a seguir aquí, ¿no? Entonces, el mito de la inferioridad de lo femenino también es un discurso desafortunadamente académico. Uh-huh. Hay en cualquier sección de filosofía de cualquier librería o biblioteca, siempre está la sección de los filósofos y casi no consideramos o no las tenemos en cuenta las filósofas, que creo que les multiplican el número de los filósofos. Nada más que, bueno, vivimos en sociedades muy complejas, pero me parece que la explicación de los nuevos sociólogos, antropólogos, filósofos, o antropólogas, filósofas, sociólogas, están dando la línea de nuevas visiones de este tema. Entonces vean, nuestro cerebro está compuesto también como cerebro de hombre, cerebro de mujer, no desde una diferencia de género ni de sexos, mujer, hombre, en las diferencias. El sexo, tiempo y poder es un libro que nos va indicando cómo el cuerpo femenino y la progresiva evolución de su conciencia nos llevó, ¿no? a poder salir de la extinción cuando vino esa glaciación que prácticamente borró del mapa a los otros que venían con nosotros, una especie de primos que son los Neandertal, ¿no? Porque venimos evolucionando como un paralelo, o sea, que ellos se extinguieron y llegamos nosotros y terminamos de extinguirlos. Bueno, todo parece indicar que va por esa ruta. ¿Y por qué es importante? Porque es importante comprender la naturaleza de cómo funciona el cerebro de la mujer, porque parece indicar que la información necesaria para sobrevivir
está contenida en sus conexiones neuronales y en la naturaleza de sus instintos y en la estructura de su conciencia. Puede ser también por esta razón que dentro de algunas áreas de la psicología, el estudiar el cerebro femenino representa mucha importancia. ¿Eh? Y hay autores que incorporan la visión de lo femenino como para poder completarnos. Bueno, la idea es entonces no dejarse llevar por este discurso de odio y de violencia sobre las diferencias, que bueno y es respetable y así debe ser, somos diferentes, ¿no? Eh, y no somos iguales, porque la igualdad puede equivaler a una igualdad de derechos, hombre y mujer somos iguales, pero en el término real, la igualdad de derechos es idéntica a la desigualdad de fuerzas, no tenemos la misma fuerza, la naturaleza como especie es más violenta por parte de lo masculino, y ahorita lo podemos eh, ver, ¿no? Entonces, el escenario en el que nos estamos desarrollando, que es esta pandemia, lo que tenemos que leer es que estamos dentro de los hogares. Este confinamiento simbólicamente es como el regresar de nuevo a la caverna, a la cueva. Nuestra estructura de conocimiento así lo percibe, ¿sí? El hecho de que tengamos ahorita tecnología y teléfonos digitales y satelitales y comunicarnos a través de estos mecanismos no nos hace diferentes a esos seres humanos que alguna vez emigraron del centro de Europa hacia el norte de Asia, hacia el norte de la India, para poder sobrevivir. Estamos en una fase cíclica, naturalmente hablando, de procesos de extinción, ¿no? Hay historiadores que ya lo están manejando así. Entonces, el hecho simbólico de refugiarnos en este confinamiento dentro de nuestras casas nos hace saber y nos da la esperanza de que al salir hay algo nuevo para nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver con el reencuentro de lo que nos dio la vida y el reencuentro de lo que nos da la nutre, la mujer. Por eso hay que tener mucho cuidado en los acontecimientos sociales que estamos viendo, donde se está justificando pues, la represión legítima contra la mujer, porque es la primera que está diciendo no. Claro, ustedes tienen la sensibilidad de cuánto están costando las cosas en el mercado, ¿no? Cómo se está incrementando el valor de la comida, ¿no? Y cómo nos están vendiendo prácticamente basura. Hay algo bien interesante, ¿eh? Hay un proceso, ahora que los Estados Unidos también estuvieron en su confinamiento, detectaron que sus reservas de alimentos estaban bajando. ¿Y de dónde creen que las nutrieron? De nosotros. ¿Y quién creen que nos están vendiendo? Tengan mucho cuidado y vean las fechas de caducidad de lo que están comprando en las grandes cadenas de supermercados, ¿eh? Véanlo, porque ustedes pueden comprar un paquete de carne el lunes y el miércoles ya se echó a perder. Y la mejor carne está allá. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen la responsabilidad de que la vida pueda seguir, ¿sí? Por eso se les violenta, se les reprime. Ahí están las noticias, no es mentira. ¿Por qué? Porque dentro de esa complejidad extraordinaria que es su cerebro, donde ya hay estudios extraordinarios también muy avanzados de cómo el cerebro femenino fue conduciendo el sentido de la evolución para fundar las grandes civilizaciones. Si quieren, algún día hablamos de la agricultura y el nacimiento de las creencias religiosas dentro de lo femenino. Dentro de esa complejidad de su cerebro que proyecta una gran cantidad de cócteles hormonales, pues miren, les quiero recomendar esta joya, la farmacia humana. ¿Cómo producimos, ¿no? eh, las sustancias que conservan la salud? ¿Sale? Este extraordinario libro, muy delgadito, pero caray, cada una de sus hojas es una Biblia, nos va a indicar, fíjense una cosa, tampoco se trata como se los comentamos en un programa, de nutrirse a través del optimismo, échale ganas y sé feliz, y no, se trata de eso, ¿no? Se trata de poner la situación de frente a la realidad, y esa situación de frente a la realidad es que ustedes tienen la estructura biológica para que la vida continúe, ¿sí? Ese es el tema concreto. Por eso me gustó el primer libro del cerebro, porque está aquí
y después es esa proyección en nuestro cerebro en la cultura, o sea, la biología y la cultura. Sería interesante luego hablar, por ejemplo, de toda la transformación hormonal de que viven en 28 días y cuál es el sentido de esa, de esa visión hormonal de 28 días, ¿no? Entonces, la idea es llegar a esta parte, la farmacia humana. Es simplemente el deseo natural de querer dar alimento la que produce una gran complejidad de hormonas que nutren, ¿no?, su cuerpo, ¿sí? Quisiera saber si hay estadísticas de cuál es el porcentaje de decesos femeninos y masculinos. No lo van a decir, ¿eh? Lo que sí he visto, lo que sí he visto es que cuando determinaron que la tercera edad era un grupo vulnerable para el COVID, lo que sí he visto, por lo menos en 6 o 7 veces en las noticias, es que señoras de edades longevas han sobrevivido. Uh-huh. Las abuelitas, ¿no? Y son noticias en todo el mundo, señoras de 90 años, de 80 años, que les dio COVID y han sobrevivido. Podríamos ver que dentro de su estructura, digamos, biológica hay una buena alimentación, o hubo una buena alimentación, con verduras y con la avena que estas mujeres, por los años en los que crecieron, se alimentaron, ¿no? Pero también la fortaleza y el deseo de ser una mujer que ha querido romper la estructura de morir, ¿no? Esos son los grandes ejemplos. Entonces, dentro de toda esta desinformación que estamos viviendo, pues sí sería interesante que nos dijeran qué porcentaje de unos y de otros han fallecido. ¿Sí? Es muy importante. Como también fue muy importante el día que lanzaron el porcentaje de víctimas de la violencia, de esas que encuentran desafortunadamente en fosas, el porcentaje era el mayor de mujeres. Y eso, y por eso los estados, los gobiernos no deben callarlo, ¿eh? Recuerden Ciudad Juárez. Entonces, bueno, La farmacia humana es un libro muy sencillo, disponible realmente en cualquier librería, está publicado aquí, por supuesto, en México por una editorial que se llama Terracota, y nos indica cómo se produce y a través de qué emociones generamos las hormonas necesarias para nutrirnos. ¿Cuál es el efecto de, primero, que el cerebro femenino, según la autora del primer libro, pues está de alguna forma estructurado para poder sobrevivir? Y después, la comprobación cultural, antropológica o histórica, como la quieran llamar, de que en este recorrido de la evolución, y es que ¿saben por qué? Porque han seguido, digamos, los pasos desde el centro de Europa hasta el norte de la India, y han encontrado yacimientos de culturas, por supuesto, y es ahí donde los registros fósiles apuntan a la mujer desde que sale de África, ¿no? Esto no quiere decir, bueno, los arqueólogos, algunos sí se lo están preguntando que dónde están entonces los fósiles masculinos, pero bueno, ese es un debate un poco tal vez que no tiene sentido. Lo que es importante es que en este momento la única opción que tenemos para seguir adelante es que dentro de este refugio en el que estuvimos confinados o estamos confinados, respetemos y valoremos la diferencia de lo que tengo enfrente, que es mi compañera, mi esposa, mi madre, mi hermana, mi hija, mi sobrina, mi nieta, ¿sí? Es decir, tenemos que reconocer que ustedes marcan la diferencia entre seguir o extinguirnos. No hay otra, ¿eh? No hay otra. Ya se publicarán en los próximos años las evidencias de este tema, ¿no? Quien siga las investigaciones y tendrán la oportunidad de poder leerlo. Quiero que tengan muy en cuenta que nosotros, y principalmente ustedes, pueden contribuir a las sustancias que conservan la salud, ¿no? Y esa fortaleza de ustedes se proyecta también hacia la fortaleza de sus hijos, ¿no? O sea, nosotros, aunque, aunque algunos no la tengan, pues sí nacieron de una, ¿sale? Entonces, la fortaleza de ustedes es vital. Y esta fortaleza también está presente en un libro extraordinario, extraordinario, hermosísimo, que se llama
Más allá del mundo de la madre, este libro, ¿no? Este es buenísimo. ¿Por qué? Porque a través de un mito, el mito de Perséfono Demeter, nos va a enseñar a lo largo de la historia de nuestra cultura occidental cómo son las relaciones entre dos mujeres, entre una madre y una hija, ¿no? Eh, para poder comprender la naturaleza de la mujer, pues tenemos que ver ahora sus etapas también biológicas como madre-hija, ¿no? Y el libro, escrito por Ingrid Breeder, ¿no? Publicado por una editorial extraordinaria en México, buenísima, es una de las mejores editoriales que hay en, en español sobre el tema. La editorial se llama Fata Morgana. Fíjese, este editorial, el hecho de tener, fíjense una cosa, hay países como los alemanes o los ingleses o los franceses que sus motivos de orgullo son sus libros y sus librerías, sus bibliotecas, sus librerías, sus producciones editoriales. Ustedes pueden acceder a través de la red al, al escenario que más les preocupa, por ejemplo, en el confinamiento europeo, y había dos escenarios que les preocupaban mucho a ellos, las librerías y las cafeterías. Entonces, países como Alemania tienen una gran, digamos, orgullo por sus libros y por sus editoriales. Bueno, nosotros en México deberíamos estar así, los que nos gustan los temas de ciencia, eh, reconocer que Fata Morgana es una de las mejores editoriales que hay en el mundo sobre un tema concreto que a veces utilizamos en nuestros análisis, ¿no? Dentro del área de los comportamientos, Fata Morgana tiene una selección de títulos extraordinarios que pueden hablar de la relación madre-hijo, de los padres, de los abuelos, de los sueños, del arte, ¿no? De todos estos temas que están en lo que llaman algunos la psicología analítica, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos hace tiempo un programa sobre los libros para leer a Jung? Bueno, no quise tocar un solo libro de Fata Morgana en aquel programa porque esos libros sugeridos eran para un público en general, ¿no? Pero para un público que tiene una especialidad en el área de la psicología o de la medicina o de la sociología, entonces los libros de Fata Morgana son puntuales. Ya alguna vez hablaremos de su fundadora y si es posible la voy a tener aquí de invitada para que ella misma los, los platique, porque le encanta hablar de sus libros y de nuestros libros. Entonces, más allá del mundo de la madre, el mito de Demeter y Perséfone las va a llevar a poder comprenderse en esta naturaleza del mito. Ajá. Se toman, perdón, voy a hacer una generalización, se toman esas estructuras de los mitos para poder hacer una especie de comparativo entre nosotros y nuestros comportamientos y el de los mitos. Entonces nos parecemos en mucho, ¿no? Hay toda una especialidad para comprenderlo, pero siendo este programa de interés general, entonces el libro de Más allá de la madre, a una hija, a una madre, les va a llevar a comprender y sanar sus heridas, porque el libro lo va a narrar como si se tratara de una película. Hagan de cuenta que estamos viendo una película y muchas veces pues nos identificamos, ¿no? No sé, o sea, yo por ejemplo una vez, bueno, ¿quién no vio esa película de La vida es bella? Y no llora, ¿no? Siendo papá, que por cierto la van a pasar ahora para el Día del Padre, ¿no? Siempre la pasan. Y para cualquier papá sensible que ve La vida es bella, puta, pues por supuesto que llora y trata de identificarse con el personaje, ¿no? Bueno, este es un área de la psicología que sí lo estudia. Y dentro de esa área, en el mito de Perséfone Demeter, nos da toda la información para poder valorar cómo ha sido la relación de una madre con su hija y de una hija con su madre, que por cierto son de las más complejas que hay. Se los digo porque ahora que estuvimos o ahora que seguimos en este confinamiento, nos dimos cuenta de muchas cosas de nosotros mismos y de las seres que nos acompañaban que no conocíamos, ¿no? Vimos valores, vimos actitudes, a pesar de estar casi siempre juntos, ahora que estuvimos
unidos, porque esa es una diferencia. Entre estar juntos y estar unidos hay un mundo de diferencia. Ahora que estuvimos unidos en el mismo territorio, nuestra casa, pues nos conocimos más de lo que pensamos, a nosotros y a los demás, ¿no? Entonces, cómo se llevaron, cómo fue la solidaridad entre las madres, entre las hijas, que al final madres e hijas son grandes mujeres, ¿sí? Eso es lo importante. Es ahí donde se está encontrando la fusión y la esperanza, ¿no? Una familia se mantiene unida por sus mujeres, eso es indudable. Que de vez en cuando también haya excepciones en los hombres, bueno, está ahí. Pero la verdad, la naturaleza de la mujer, que incluye lo femenino, es extraordinaria. Más allá del mundo de la madre, entonces, sería muy recomendable para poder comprenderse entre ustedes, madres e hijas, hijas madres, ¿sí? Y muchas veces la naturaleza de los conflictos que puedan tener entre ambas, las van a ver como, en un sentido muy general también, como si fueran de uso común porque está en el mito. Si está en el mito, digamos que está como que en lo común, ¿no? Entonces, y comprenderse desde ahí nos hace quitarnos una gran cantidad de complejos de culpa, por ejemplo, de por qué soy así con mi hija o por qué soy así con mi madre, ¿sí? Y también, de pasadita, en esta relación madre-hija van a comprender la naturaleza del yerno, porque también puede entrar, ¿no? Entonces, y esto también es cerebro. Cerebro, cultura, alma, ¿no? Biología, todas las categorías de lo que puede hacerles ser a ustedes mismas. ¿Por qué es importante? Como les dije al principio, estamos en un escenario de cierta violencia y no va a parar. El COVID podrá ser controlado a través de una vacuna, pero las estructuras interiores que desató el síntoma en la proyección, digamos, social, no va a parar. Lo que nos viene a evidenciar es que esta enfermedad nos demuestra nuestra fragilidad física y también social. Hay serios problemas de hambre, en serio, ¿eh? Y tengan en cuenta cuando vayan al súper, por eso habrá que comprar no los mercados y los tianguis, donde haya, porque en serio, las fechas de caducidades de lo que les están vendiendo está en la semana del consumo para que las compren. Haz de cuenta, antes podías comprar tal vez cosas para que te duraran un mes. Ahora su fecha de caducidad es de 30 días. No, es de 5 días. Para motivar, incentivar el consumo. ¿Y dónde está el mejor producto? Pues fuera exportado. Esa es una... Bueno, no quiero decir la palabrota, pero quien me conoce sabe que no soy muy sencillo cuando me enojo, ¿no? Bueno, en este escenario entonces, ya lo que hemos estado viendo a través de las noticias, esta gran violencia que hay en la calle, ¿no? Este abuso de autoridad. Mire, todo esto recuerdan que un grupo de chicas chilenas hizo un performance que empezó a tener mucho impacto, donde decían el violador eres tú, y todo por todos lados comenzó a reproducirse. Bueno, desde ahí ya se venía anunciando el COVID, ¿sí? Ya se venían dando los escenarios para poder confinarnos con la confianza de poder sentirnos seguros dentro de nuestras casas, porque simbólicamente, les repito, las casas representan el útero. O sea, yo me pude confinar porque estoy junto a mi mamá, porque estaba mi hermana, porque está mi esposa, porque está mi hija, y me voy a sentir seguro y me voy a sentir bien. Entonces ellas me tuvieron que enseñar, y de hecho así fue, a cumplir con ciertas responsabilidades dentro de ese clan, ¿no? Por ejemplo, yo comencé también a lavar los trastes, ¿no? Más o menos, bien. Entonces, eso es muy importante. Pero el aspecto social es bastante caótico, ¿no? Ahí están los resultados de la violencia que están viendo en las calles. Bueno, eso, esa violencia, ese eh, escenario, tiene un, una novela extraordinaria. Esta, El abanico de seda.
Esta es una novela bellísima, bellísima, que habla del lenguaje secreto que fue creado para comunicarse libremente entre mujeres, que se llama Nushu, ¿no? Que son una especie de signos que dejan bordados en sus vestidos, en sus abanicos, en sus cosas de mujer. Y solamente entre estas mujeres se puede leer y se pueden comunicar, ¿no? Es un libro hermosísimo. ¿Se acuerdan cuando sus abuelas les enseñaban a bordar? ¿No? O ustedes como madres les enseñan o les enseñaron a bordar a sus hijas, que en este confinamiento tuvo que haber sido una experiencia extraordinaria. Bueno, pues es un lenguaje ritual que la mujer ha elaborado, que la mujer tiene para poder comunicar sus pensamientos. En El abanico de seda, que también hay una película, pero yo creo que tienen que aventarse el libro de la autora, es bellísimo. Es la historia de ser mujer en una hermandad, en una ciudad, que puede ser la del escenario de la novela que es China, o puede ser en el escenario de cualquier otro lugar, ¿sale? Donde hay dos mujeres, hay conocimiento. Luego podríamos hablar del contenido del lenguaje, ¿no? Que es importantísimo. Bueno, entonces esta novela se trata de eso, de un lenguaje inventado, de un lenguaje secreto para comunicarse libremente, ¿no? A partir de sus símbolos bordados en la misma relación de madres e hijas, ritos de iniciación entre mujeres, ¿no? La madre con la hija, pero sobre todo la madre y la hija con la abuela, ¿sí? A mí me gustaría saber, y si pueden escribirnos, coméntenme si alguna de ustedes tuvo la experiencia en este proceso en el que aún estamos confinados de haber eh, aprendido algo de sus abuelas o de sus madres. No importa, no importa que ya termine el confinamiento. No, no olvidemos esta gran cualidad y esta gran oportunidad de poder comunicarnos en este escenario. Uh-huh. La cualidad de cualquier mujer, siendo mujer con todos sus roles, la mujer hija, la mujer madre, la mujer abuela, la mujer suegra, la mujer prima, cualquiera, hasta las mujeres vecinas, que creo que también algo tienen que aportar, ¿no? Entonces, el abanico de seda es una novela que tiene el mismo contenido científico, pero en otra modalidad narrativa de los libros que les he estado mostrando como estos, ¿sí? Es bellísimo. Al estar ustedes bordando, están comunicando. ¿Saben por qué me acuerdo yo de mi abuela? ¿O por qué mis hijos saben de su bisabuela? Por los bordados que ella legó a mi familia, ¿no? Eh, a esos bordados, o sea, eh, no, no sé, pero había unas servilletitas así tejidas, ¿no? Que tejía mi abuela, y ahora mis hijos me preguntan, oye, ¿y esto quién lo hizo? Le digo, pues esto lo hizo mi abuela, o sea, tu bisabuela, ¿no? Y yo tengo una nieta, entonces cuando ella crezca, entre ese bordado y la edad que va a tener para preguntarme quién lo hizo, ya podrían haber pasado 100 años, sin embargo ahí está, ¿no? Ahí está el testimonio de lo que debe ser eterno, la naturaleza de ser mujer con todas sus cualidades de creatividad, de bondad, de empatía, ¿no? La naturaleza de mujer es cuando la mujer tiene entre sus brazos a un ser, su hijo. Uh-huh. Ese instante es la naturaleza de lo que los autores están diciendo en la novela, en la neurociencia, en la antropología, en la psicología analítica, eso. Lo que tratan de transmitirnos las grandes enseñanzas de bondad, de empatía, de amor, de solidaridad, de creatividad, todo eso es la vida, ¿no? Ya hay un fuerte atentado contra esas grandes cualidades que esta mujer, Maureen Murdoch, en este libro de Ser Mujer, nos lo describe. ¿Y saben qué es lo que va a describir? El proceso de negación o el proceso de destrucción de la mujer, ¿no? Que comienza, por ejemplo, en la idea del amor, ¿no? El mito del amor romántico, el mito de que tiene que llegar quien me pueda proteger, quien me pueda salvar, quien me pueda ayudar.
Y eso tiene un camino, pero también tiene otro. Tiene en la naturaleza de lo femenino, tiene también, dice Murdoch, la naturaleza de la violencia. ¿Sí? Eh, el viaje heroico de ser mujer, un viaje hacia la totalidad, ¿no?, de lo femenino, tiene como el principal obstáculo el hacer a un lado los principios de ser mujer. Fíjense bien, no estoy diciendo que ser mujer tiene que ser que estén en la cocina, tejiendo sin salir de sus casas. No, al contrario. Tiene que ver con el reconocimiento de que las funciones biológicas, sociales, culturales y espirituales marcaron el camino lo marcaron ustedes, ¿sí? Entonces, la negación de esas cualidades es lo que podríamos llamar empoderamiento, ¿no? Entonces, y empieza ahí, ¿no? Empieza con destacar todas sus hiper, super cualidades. Soy bella, comprensiva, sensible, maternal, trabajadora, cariñosa, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, soy perfecta, ¿no? Entonces, no va por ahí. ¿Sí? Si bien es cierto, tienen todas esas cualidades para poderlo desarrollar, ¿no? Eh, las están desarrollando para servir a lo masculino. Es una forma de modalidad de esclavitud, digamos, muy encubierta, ¿no? La autora nos va a narrar en el pasaje de este libro cuál es, cuál es la naturaleza de negar la feminidad, de negar ser mujer, ¿no? El empoderamiento, ¿no? Esta idea hay que quitarla dentro de un proceso de formación porque realmente las va a llevar a tener graves conflictos con el desarrollo de sus propias capacidades, incluso hormonales, ¿no? El empoderamiento es la adquisición de poder e independencia por parte de un grupo social desfavorecido, ¿no? Pero ya les dije hace unos momentos, la esencia de lo femenino no tiene por qué estar en el escenario de, de, del conflicto. Yo defino el empoderamiento como una negación de lo femenino con todas sus cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? La creatividad, la voluntad, la tolerancia, el amor, ¿sí? Negar estas cualidades, destruir estas posibilidades, es meternos realmente en un laberinto que nos puede llevar a un final bastante trágico. Ajá. Entonces, el escenario tiene que ver con esta posibilidad de poder ser cada quien el rol que le corresponde desde la biología de su propia estructura cerebral. Sé que estoy tocando temas muy sensibles y sé que estoy tocando temas que tal vez no sean y por la modalidad de tiempo y de comunicación bien, bien expuestos. Recuerden que estamos hablando de recomendación de libros que nos pueden llevar a comprender los escenarios en los que estamos. Si el tema es interesante, pueden entrar a mi página, Archetypes, y ahí ven el catálogo de pláticas o de talleres que doy. Y ahí hay un tema muy interesante que se llama la herida de lo femenino. Es un tema muy puntual, muy puntual, muy, muy puntual, que tiene que ver con cómo dañarnos a través de todas nuestras estructuras biológicas, espirituales, culturales, como quieran. Entonces, el escenario de ser mujer no es encontrar ogros y dragones, no es con quién pelear, no es a quién destruir, tampoco se trata de ver de qué forma puedo sobrevivir. No, no. El escenario de lo femenino tiene un contenido muy, muy complejo. Vean otra vez el mito, ¿no? Nosotros venimos de una cultura donde la naturaleza de lo femenino tiene que ver con nuestros propios mitos. Este empoderamiento y esta herida de lo femenino, pues vean el mito de la Coyolxauhqui, ¿no? La destrucción y el desmembramiento. ¿Por qué creen, y perdón por lo que voy a decir, por qué creen que esa violencia de descuartizar tiene culturalmente un contexto?
¿no? Es muy, muy complejo lo que les estoy diciendo, pero es real porque todos los días lo vivimos, ¿sí? Entonces debemos de comprender por qué razón estamos destruyendo cuando realmente ustedes pueden tener la garantía y nos pueden dar la garantía de sobrevivir y de evolucionar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay estructuras interiores que están siendo total y absolutamente manipuladas para, para poder construirse a ustedes mismas, como el hecho de cosechar y recoger el trigo de lo sembrado, ¿no? Ustedes mismas pueden sembrarse en la semilla de ser mujer y recoger este fruto de ustedes mismas que es la vida, ¿no? Entonces, y no formarse de partes, sino de todo un ser integrado. Eso es lo que nos dice Marin Murdock, ¿no? Ser mujer en su viaje heroico. Por eso pone la palabra heroico. Para los que saben del tema, que tal vez nos observan, pueden entrar los debates ya dentro de las especialidades, porque les encanta, ¿no? Pero en términos generales es echarle ganas siempre, constantemente para ser mujer. Entonces, y creo que lo necesitamos, las necesitamos. Eh, es una gran cualidad, una gran oportunidad eh, viajar a través de estos textos, ¿no? De lo que nos propone Murdoch, de cómo, digamos, estar construyendo sin perder las cualidades que ustedes tienen. Esas cualidades, si no han tenido con todo respeto la posibilidad de conocerles, pues aquí está, ¿no? En esta novela extraordinaria de cómo la mujer teje, deja sus signos chinos, ¿no? Dentro de sus objetos personales, sus pañuelos, su vestido, sus abanicos, y esos símbolos es un lenguaje de comunicación entre ellas que están comunicando emociones, recuerdos, sueños, la relación que tienen ustedes como madres con sus hijas. Un tema aparte será con el hijo, pero ahorita es con la hija, y vean qué bella portada de cómo germina a través del trigo la vida, ¿no? Este proceso también las lleva a producir una cantidad extraordinaria de hormonas que su salud les va a dar, y esa salud y esa fortaleza nos las van a transmitir a nosotros, sus hijos, ¿no? Y cómo han mostrado a lo largo de todas las crisis y de todos los tiempos, ¿no? El sentido de evolucionar, porque tienen pues no sé cómo llamarla, si la herramienta, la máquina, la esencia más poderosa del universo, que es su cerebro. Este tema, no saberlo expresar, fue lo que ocasionó hace algunas semanas un fuerte conflicto con el subsecretario de Salud cuando se dirigió a la senadora en una forma bastante peyorativa, ¿no? Debo reconocerlo, porque no sabe comprender esto, ¿eh? Esto fue muy, muy, muy ampuloso. Y dentro de los mitos y dentro de la naturaleza de sus niñas, tenemos este libro extraordinario, ¿no? Bellísimo. Inanna. Es la historia de una civilización de 4000 años de antigüedad, que se llaman los sumerios, donde es ahora Irak, y esta es una diosa extraordinaria, una heroína, una seductora. Fíjense, es la historia de un mito que tiene 4000 años, pero que sigue vigente en la naturaleza y en la esencia de lo femenino. Este es un libro para las niñas. Bueno, también lo ponen los niños, pero es un libro extraordinariamente bello, ilustrado, ¿no? Publicado por Artes de México y por el Consejo Nacional de las Culturas y las Artes. Un libro que pueden encontrar en sus librerías. Recuerden que las recomendaciones que compren en las librerías, ¿no? Con toda sinceridad, no en Amazon, en sus librerías, porque ¿saben qué? Ese es un libro de pasta dura, bellamente ilustrado, con un muy buen contenido, que sus hijos les van a agradecer toda la vida si se lo regalan, ¿no? Imaginen que este libro que llega a las manos de su hija, ¿no? La acompaña toda su vida, y después este libro es el legado que le dio la abuela a la nieta,
Ujú. Y cuando la nieta tenga su libro, si la abuela ya no está, la va a amar como la amó su madre. Entonces, es un libro bellísimo. Los libros que nos regalan en nuestra infancia nos acompañan siempre, toda la vida. ¿Sí? Entonces, también hay para las niñas. Y véanlo, pónganlo en las manos y dejen correr el tiempo. El sexo, poder y tiempo y poder, ser mujer, más allá de ser madre. Estas son las imágenes de los libros que les he estado recomendando, que los pueden encontrar en las librerías de sus lugares comunes, ¿no? De sus ciudades. Por supuesto, no dejen de leer El abanico de seda. Es una novela hermosísima, hermosísima, para poder comprender también lo que es China. O sea, China no nada más es el COVID, China también es de una gran tradición femenina y es de una gran tradición de, de estructura social muy bien armonizada hacia el centro de la mujer, ¿no? Bueno, según también la región, porque luego hay, hay conflictos. Y por supuesto también nosotros. El abanico de seda también se pudo haber llamado el rebozo, ¿sale? El rebozo de seda. O fíjense, no me acuerdo cómo se llama, sí, pues el rebozo, que lo usan para poder cargar a sus niños, ¿no? Entonces, es un libro bellísimo, la verdad miren, no importa que levanten los semáforos y que por decreto ya digan que no hay cosas. Nosotros, frente a la sana distancia, ahora viene la sana responsabilidad, ¿sí? Y aquí están los textos en los que pueden seguir invirtiendo su tiempo para poder seguir construyendo una gran cantidad de buenas opciones de vivir. Hay dos libros que también yo los recomiendo mucho. No quise hablar de ellos al aire por un respeto también a sus propias estructuras de intimidad, pero estos dos de la luna roja y las cuatro fases de la luna roja de esta Gray, de Miranda Gray, son la historia de su proceso natural de menstruación, ¿no? Es un enfoque que tiene que ver con la intimidad de su periodo, que yo por una especie de pudor, pues no quiero hablarlo al aire, pero y no por una cuestión, digamos, sino por un respeto, para que ustedes le tengan ese escenario a ustedes, a sus hijas, y no se lo esté diciendo un extraño por la tele o por la pantalla, ¿no? Estos dos textos son muy interesantes porque les van a informar de la naturaleza biológica, cultural, espiritual, de lo que ustedes cada mes son. ¿Sí? La vida y la evolución. Quiero agradecerles su presencia el día de hoy. Quiero darles mi respeto, mi reconocimiento y mi cariño a ustedes, mujeres, y las gracias por recordarnos que aquí seguimos, aquí vamos a seguir y que por ustedes estamos en un mundo mejor. Les quiero recordar entonces que nos podemos ver el próximo viernes a las 7, hablando de nuevos temas, de nuevos libros. Si quieren, hago un programa especial para sus maridos sobre libros, que también me lo deben estar pidiendo, y mándenme sus comentarios, ¿no? Es importante tener un lazo de comunicación entre el lector y el librero, ¿no? Ya estudiaremos la forma de seguir con algunos temas, ¿no? Y podemos tratar los temas de lo masculino, la herida de lo femenino y la envidia de lo masculino. Son temas interesantes que luego doy en mis clases. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco su paciencia, su interés y su presencia. Y nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por este mismo medio. Suerte.